Este caso no tiene tanta vuelta, es más que nada un caso radiológico. Y quiero preguntar al auditorio, ¿quiénes son residentes de los que están acá presentes? Bien, epa, buen número de residentes. ¿Fellows o que están en un posgrado? Posgrado, bien. Bueno, muy bien. La idea de este caso es pensar un poquito entre todos, que opinen, que digan lo que quieran decir, sin problema, nadie va a juzgar nada. Vamos a empezar. Este es un paciente masculino de 62 años, es empresario, tiene una caída en su domicilio, estaba en la casa, le pasó el perrito por atrás, no lo vio, se cayó hacia atrás. Como actividad hace deporte recreacional, hace tenis y la lesión es de la mano hábil. E ingresa a la consulta con esta radiografía inicial, un frente y un perfil de muñeca. ¿Quién se anima a describirla? Del auditorio, alguien de los residentes, si se anima. O Galo. Si no, bajo yo y empiezo a dar el micrófono. Sumarra, Galo piensa. Desplazamiento dorsal. No, mira vos, qué justo, estuvo bien. ¿Alguien que se anime? Si no, alguien del panel. ¿Acá? Sí. Allá, la doctora. Bueno, tenemos una luxofractura de muñeca en la cual podemos ver una fractura multifragmentaria que compromete el epífisis distal del radio con un compromiso aparente también una luxofractura de la escafo semilunar, aparentemente. Sí sería importante con estos hallazgos tratar de ver si es que tenemos una tomografía que nos pueda aclarar. Bien, de entrada tomografía. ¿Alguien aporta alguna otra cosa en esta radiografía simple? Vamos al panel, así cambiamos. André. Un micrófono, por favor, para André. Ahí está. Se visualiza un trazo fracturario a nivel del escafoides también. Y efectivamente es un traumatismo de alta energía con una fractura compleja a nivel de radio distal. Es una escafolunar. Transradio, el trazo que tiene. Están los dos niveles. Los dos niveles. Marce, ¿algo distinto que veas? Creo que está bien descrito. O sea, no es una fractura común, claramente, tiene un componente de luxación de la pedestal, tiene el compromiso multifragmentario, la pedestal, articular y también una fractura de poedes asociada. ¿De qué, perdón? Poedes De la asociada. Foedes. Bien. Bueno, ¿cómo lo manejan en la guardia este caso? ¿Quién le hace una reducción? ¿Alguien le hace una reducción por guardia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de todos. Lo reducimos, ¿no? Lo reducimos. Ah, lo reducimos. Bueno, bien. Así anímense a participar, porque se puede. Aló. Nosotros por lo general, yo soy médico posgradista también de aquí de la Universidad de las Américas. Por lo general cuando llegan este tipo de fracturas a la parte pública se hace una reducción, porque como no tenemos para resolver inmediatamente como en una parte privada, entonces procedemos a hacer una reducción en el paciente, pues alivia mucho el dolor y coloca. ¿Cómo? ¿Y colocan? Lo utilizamos con una férula, una braquialpar o una pinza de azúcar. Perfecto. Muy bien. Sí, la reducción creo que es mandatoria en este caso, como dijo la doctora, para calmar el dolor, para alinear los fragmentos y ver si eventualmente uno puede mejorar un poco el grado de desplazamiento que tiene. Y cuando hablamos de estas fracturas hablamos de los criterios de inestabilidad y sabemos que los criterios de inestabilidad se dan con la radiografía pre-reducción, ¿sí? En función de esto uno sabe si esta fractura va a tender o no a resolverse en forma quirúrgica. ¿Qué opinan de la reducción? Galo, ¿estás conforme con esta reducción? Cuando le inmovilizas, le pones un yeso cerrado, una valva, le dejas en supinación, formación. En este caso se usó un yeso cerrado. Si las partes blandas están bien, normalmente se hace la reducción y se hace un yeso. ¿Sí? ¿Dejas en supinación o neutro? No, neutro. En realidad, sí, no voy a ir espoleando el caso, pero sí, neutro. Carlos, ¿estás conforme con esta reducción?
¿Te aporta algo que hubiese sido mejor? ¿O la conducta para vos ya hubiese No, ya está terminada? yo lo que quería aportar es que la reducción es mandatoria aunque el lugar sea público o privado, o sea, aunque esté en este caso llegue a un lugar privado, es muy difícil que alguien esté, hay que ver los tiempos de anestesia y de todo, pero nadie va a estar preparado esperando con una placa o con un tornillo Gerber para escafoides o con todo, o con anclaje si es necesario para operarlo en el momento. O sea, es mandatorio, no importa el lugar donde esté, sea público o privado, una reducción. Y la reducción logró lo que pudo, o sea, está bien, no me parece inadecuado. Y la inmovilización es transitoria, porque es un caso que va a terminar, es una lesión de alta energía, con un gran componente de inestabilidad, donde hay una fractura de radio distal compleja, hay una fractura de escafoides. No tendría dudas en si hay o no lesión escafolunar. A mí no me impresiona que sea directo la lesión escafolunar, pero tenemos ya una asociación de lesiones que hacen, que nos orientan hacia un tratamiento quirúrgico pronto. Marcelo. Sí, quería hacer unos comentarios respecto a la reducción. Sin duda, cuando nosotros hacemos un procedimiento de reducir la fractura es para darle un beneficio al paciente, y para que calme el dolor, y para que los fragmentos estén en una mejor posición, y para que después se enfrente un tratamiento de la mejor manera posible. Ahora, tenemos que estar seguros que nuestro mecanismo de reducción haga eso. O sea, si nosotros lo vamos a hacer en condiciones que no son las ideales, como por ejemplo, o sea, vas a hacer sin anestesia, puede llegar a ser una tortura para el paciente, que después pone en riesgo la continuidad del tratamiento. O incluso si no nos tomamos el tiempo de desimpactar esta fractura para después ubicar más o menos bien los fragmentos, también podemos generar más conminución que aún así complique esto. Entonces, me parece que el mensaje que nosotros tenemos que dar es que la reducción, o sea, no es algo que para hacer a las apuradas ni a la ligera, es algo que para el paciente es tremendamente traumático. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a entrar a una sala y ver un paciente que tiene una mano al cenit colgando con un peso del codo, pero para el paciente eso es tremendo. Y no puede creer que en el año 2026 tengamos que hacerle eso para mejorar las situaciones. Imagina que había un robot a acomodarle algo y eso no pasa. Y si encima lo hacemos doler o lo hacemos rápidamente y generamos convicciones, es un problema. Entonces, nada, o sea, yo esto lo hago, pero hay que hacer, en realidad no lo hago, ¿no? Pero intento difundir que sea con anestesia, que se tenga paciencia al paciente, que se haga todo el tiempo de desimpactar la fractura y que de esa manera después el procedimiento sea mejor hecho, ¿no? Y la reducción lo que busca es descomprimir el neuromediano y calmar el dolor. Tampoco podemos pretender que con la reducción esta fractura quede anatómica para hacer un tratamiento correcto. Es una fractura que ya es quirúrgica desde la de cualquier persona. ¿En general le ponen anestesia cuando hacen las reducciones de estas fracturas? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, eso es importante. Acá, Sí, ¿quieren no sé. preguntar algo o opinar? Ya, no sé, nosotros recibimos bastante frecuente este tipo de fracturas, entonces no sé, me gustaría compartir un poquito de cómo lo hacemos nosotros. Bueno. Generalmente nos llegan y en la guardia lo que hacemos es, ya tenemos un protocolo definido. Se le habla al paciente, se le tranquiliza, porque son mecanismos de alta energía, pues, ¿no? Entonces, después de que se le alivia el dolor, se le explica que se le va a hacer una reducción temporal de la fractura, pero que es netamente quirúrgico. Entonces, de que se le muestra la radiografía, Bien. que vea... ¿Y cómo haces la maniobra, más que nada? Por eso, pero primero hacemos el abordaje psicológico del paciente, porque el paciente lo que se ve es el brazo, está el doble del contralateral, pues, ¿no? Entonces, le mostramos la radiografía, que vea el desplazamiento y que vamos a restablecer la anatomía y que por eso le va a aliviar el dolor. Entonces, como que ahí lo va procesando, ¿no? De ahí le hacemos el bloqueo a nivel de foco de la fractura, así mismo como la anestesia parenteral, y vamos esperando que es lo que haga su efecto, pues, ¿no? Lo llevamos hacia el área de imágenes junto con fluoroscopía y ahí le hacemos la reducción. ¿Ya? Bien, bajo radioscopía. Bajo radioscopía, porque nosotros tenemos ahí el equipo, pues, ¿no? Entonces, entre los dos, porque somos dos residentes en la guardia, le hacemos la reducción, le colocamos la férula y ya ahí nos damos con medicación y pasa a piso.
De ahí se le hace el control por reducción, se le hace la tomografía y se programa ya pues, para hacer la autosíntesis definitiva con todos los implantes, como dijo el doctor, para ponerle su RB con el escafoide, la placa y todo lo que vaya a requerir. ¿Queda internado el paciente ahí? Nosotros sí lo dejamos claro, nosotros sí queda internado. Pues. Bien. ¿Alguien tiene la chance de resolver esta fractura el mismo día que ingresa? ¿Alguien en algún lugar donde trabaja tiene la posibilidad de tener un banco de implantes? ¿No? ¿Ustedes? O sea, nosotros sí tenemos banco de implante, pero no lo operamos durante la guardia porque no lo hacemos bala puro, sino que si entró en la noche se programa otro día. Muy bien. Y otra pregunta del panel. En estas fracturas, ¿han visto síndrome del túnel carpiano agudo por este gran desplazamiento? André, ¿querés comentar algo? ¿Lo has visto? El principal dolor que tiene el paciente no es tanto por la fractura, sino por la compresión que da a nivel del túnel carpiano, y efectivamente ese fragmento proximal que está hacia volar les da bastante neuropatía y limitación. Entonces el paciente puede esperar un poco la cirugía, que sería si el implante obviamente a veces no está esterilizado, incluso en la parte privada tiene que venir, esterilizarse, planificar la cirugía, en el mismo día se la puede hacer, pero lo más importante en esto es controlar la neuropatía que va a dar aguda por el túnel carpiano. Bien, allá hay otra pregunta. ¿Fidel? Pero en general aquí en Ecuador, en la parte privada, te diría que casi todas pueden ser resueltas el mismo día, en la parte privada. En la parte pública no. Bien. Pero en la parte privada casi todas pueden ser resueltas el mismo día. Y en cuanto a lo que decían hace un rato de que todas las deben ser reducidas, ahí me queda un poco la duda de aquello. Yo personalmente no las reduzco, salvo que tenga complicación neurológica en ese momento. Si en ese momento tengo compresión nerviosa, hago ahí sí la reducción e inmovilizo. Si no, simplemente inmovilizo porque sé que la voy a resolver exagerando en 8 horas. Claro. Bueno, al tener esa posibilidad es una opción más que válida, ¿no? ¿Qué clasificación suelen utilizar para estas fracturas de radio distal? ¿Usan alguna en algún servicio puntual? ¿André? Bueno, la que generalmente más usamos es la clasificación de Fernández. Ahora también para lo que es ya aunarnos a lo que sería el abordaje o la técnica quirúrgica, el implante necesario, la clasificación de Hiltringer, por tomografía, ¿no? Y efectivamente, o sea, no hay como una clasificación que encierre todo el tipo de platones fracturarios que tenemos, porque como sabemos la de Fernández es más por el mecanismo y da una pauta de opciones terapéuticas, pero no hace la clasificación por fragmentos específicos. Correcto. Bien, bueno, nosotros en el servicio usamos la clasificación AO y la clasificación de Fernández, como decía Andrea. En este caso lo clasificamos como una Fernández tipo 3 y sin duda evaluar los criterios de inestabilidad previo a la reducción para saber el pronóstico de esta fractura y hablarlo con el paciente. Y para la fractura de escafoides usamos la clasificación de Herbert y Fisher. Hay varias, pero sin duda esta es la más fácil y la más utilizada, en este caso de una B2. Muy bien, entonces tenemos 3 cosas a resolver: la fractura de escafoides, la fractura del estiloides cubital y la fractura con esa gran combinación del radio distal. ¿Solicitan más estudios? Ahí ya dijo una de las colegas que la tomografía, creo que sí, la tomografía es fundamental. Acá les dejo algunos cortes para que vayan analizando. ¿Para qué solicitan la tomografía en general? ¿Cuál es el objetivo de la tomografía, además de entender más la fractura? ¿Alguien pide por algo en puntual? El compromiso intraarticular, nada más. ¿Nada más? Nada más. ¿Alguna otra cosa nos aporta hacer una tomografía en una fractura de radio así? ¿Cristian? Nos permite abordar, nos permite abordar en la parte ósea, digamos, la zona de cosminución y nos detalla a dónde trabajar, ¿no? O sea, qué columna fijar, por dónde comenzar, qué abordajes utilizar. Correcto. Bien, estos son los cortes tomográficos tal vez más representativos, tanto el axial, parasagital, ese fragmento con una superficie articular invertido, la diastasia articular, es decir, se ve una gran conminución. Y bueno, como justamente decías, la teoría de las columnas, ya en 1996 Enrique Regazzoni describió las 3 columnas, luego esta teoría se fue aportando más conocimiento e información. Bain describió de que normalmente estas fracturas de moderada o alta energía sufrían el trazo fracturario a nivel de la zona donde estaba desprovisto el radio de inserciones ligamentarias. Y fíjense que justamente como Bain describió, nuestra fractura de este paciente
Los trazos justo coinciden con las zonas de debilidad de esta zona. Y el concepto de 4 esquinas también hay que dejarlo claro, que nos ayuda a entender un poco el mecanismo de producción y también cómo lo vamos a resolver, que Brick y Ripley describieron con las distintas formas de fractura, y también la aclaración del fragmento clave, que es fundamental cómo entender esta fractura radiodistal para saber dónde hay que sintetizar o cómo pensar la fractura y así poder resolverla. Entonces, resumiendo de vuelta, paciente, 62 años, empresario, caída de su domicilio. Ahora que tenemos esta fractura y ya escribimos todo lo que dijimos. Y estos son los cortes tomográficos que habíamos dicho antes. Conducta. Carlos, ¿qué le haces a este paciente? Claramente que con la tomografía vemos que hay algunos fragmentos dorsales que es muy difícil fijar desde una placa volar simple, así que yo creo que acá placa volar para fijación en sí macro de la fractura, la estabilización del escafoides, y creo que una placa dorsal columnar también estaría indicada. ¿El escafoides cómo lo abordás? ¿Retrógrado? ¿Anterógrado? Es una B2. Sí, es una B2 con escaso desplazamiento que después de fijar el radio distal haría la fijación retrógrada del escafoide. Primero fijas el radio con doble plana, entonces. Sí. Bien, Andrea, ¿harías algo distinto? Bueno, realmente ahí lo que preocupa es la esquina cubital volar, porque es un fragmento pequeño. No sé si con una placa habitual de radio distal se podría fijar. Por ejemplo, yo también hago mi práctica pública y ahí obligatoriamente no tengo placas de fragmento específico. A lo mucho tengo una placa de ángulo variable, entonces ahí sí me bajo hacia la línea de las aguas y trato de con un tornillo tratar de agarrar ese fragmento pequeño, pero siendo optimistas por el mejor tratamiento y el ideal tratamiento serían algunas placas, podría ser mínimo unas 2 placas, que una sería hacia la esquina cubital y otra sería hacia el estiloides radial, si es que no tengo incluso 3 placas. ¿Y el abordaje que utilizarías en ese caso, ya te dejo algo, ya te doy paso? ¿Es el abordaje de Henry clásico o haces para llegar al fragmento más cubital de la fractura? ¿Con el abordaje de Henry solés llegar bien o haces alguna modificación? No, con el abordaje de Henry sí, y el tendón lo lanzo hacia el lado lateral para tener más acceso hacia la esquina cubital. Bien. Carlos, ¿vos qué harías? Hay una gran convolución. En estos casos, yo no me iría por una osteosíntesis definitiva con una placa volar, me iría más bien con una placa puente desde el dorso. Agarraría el metacarpiano y le genero la distracción. Y obviamente el escafoide sí. Bien. Como único tratamiento, una placa en función de puente y el escafoide. Bien. ¿Alguien haría algo distinto? Marce, perdón. A mí la opción de la placa puente me gusta, me parece está muy bien. Me cuesta esta fractura definir cuál es el fragmento, claro. Porque si miro el dorso cubital, me parece como que está muy minuto y que el desplazamiento es a dorso, pero por otro lado, o sea, como dijo la doctora, el fragmento volar y cubital tiene un decalaje todavía que no está resuelto, ¿no? Se ve muy bien en la primera placa de encima. Entonces, en estos casos, la distracción funciona muy bien. El tema es que si ponemos una placa de distracción, o sea, después cómo hacemos para resolver el escafoides, porque ponerle la síntesis de escafoides con la muñeca neutra es medio difícil, entonces tendríamos que hacer la revisión del escafoides antes que la muñeca y eso no me gusta mucho, entonces por ahí me la guardaría para después, pero primeramente yo iría por volar, resolvería la columna polaricubital y en función de eso después vería si solamente tengo que resolver la estiloides o también poner una placa en la columna dorsal y cubital, ¿no? Pero no dejaría la movilidad limitada para poner el escafoide, ¿no? Que sería percutánea. Y bueno, en mi caso, o sea, como esta es una fractura de la cintura, puede ir tanto anterógrado como retrógrado, y yo que soy bastante malo con la zurda, en función de si es zurdo o derecho el paciente, la fractura muñeca derecha o de izquierda, lo pongo para el lado que mejor. Eso es lo que te determina vos, es anterógrado o retrógrado. Sí, a ver, no, lo primero es el trazo.
Bien. Si es una fractura muy proximal, sí o sí hay que poner de manera anterógrado. Y si es una fractura muy distal, bueno, si lo opero no, y si lo opero obviamente va retrógrado, porque la fijación del tornillo proximal tiene que ser totalmente más pequeño. Ahora, si es de la cintura, donde de las dos maneras, bueno, quede más cómodo. Bien, totalmente. ¿Alguien opina diferente o algún otro aporte? ¿Alguien le pondría un tutor externo a este paciente? Para manejo de partes blandas. Nadie. Bien. Bueno, seguimos. Ya viene la definición, igual, porque lo acorté un poco en pos del tiempo también en este caso. Esto es así como lo resolvimos. El fragmento clavo lo pensamos como que era más dorsal, en realidad, por eso la conducta siempre fue fijarlo por la columna dorsal con una placa de fragmento específico, o es la que teníamos, y por volar, como dijo el doctor Martínez, también para darle mayor estabilidad. Y el tornillo del escafoide lo pusimos en forma retrógrada. Normalmente esta es la radiografía a los 2 meses postoperatorio. Al estiloide cubital, a este nivel no le hicimos nada, estabilizamos el radio obviamente, después fijamos el escafoides y evaluamos la estabilidad radiocubital distal. Normalmente no hacemos nada de rutina, al menos en el servicio, si no está inestable, pero como lesiones asociadas siempre uno tal vez la tiene que sospechar en un paciente joven, y si vemos que hay una franca inestabilidad, sí pensar en reparar, o ya sea si es un estiloides de un fragmento grande o reparar el fibrocartílago. Este es el postoperatorio a 4 meses, y como hay imágenes que ahí no nos terminaron de cerrar, pedimos tomografía computada. No sé si a ustedes piden tomografía computada de rutina en los postoperatorios de radio distal o no. ¿Ustedes, Marce? ¿Tengo la posibilidad? Sí, tenés la posibilidad. ¿Carlos? Eso. ¿Estás pidiendo? Depende del tiempo. Si uno quedó con alguna duda, lo pide inmediato para ver si hay que hacer alguna modificación, pero en algún momento del postoperatorio hay que pedir. Bien. Sí, no sé si aporta mucha información una tomografía post, pero creo que nos enseña mucho a nosotros como cirujanos saber qué hicimos bien o qué pensamos que hicimos bien, y tal vez la tomografía nos termina de mostrar de que tal vez no fue tan así. Pero la tomografía de rutina, después de un tiempo, creo que después de los 3 meses, está bueno para complementar y ayudarnos a nosotros a ver si pudimos resolverlo en forma correcta. Bueno, así es como estaba el pre y el postquirúrgico. Quedó un poco neutro en el perfil, no es que quedó con el tilt volar, pero bueno, en este caso creo que fue positiva. Esta es la movida del paciente actualmente. El abordaje no lo hicimos, el abordaje de Henry clásico, como teníamos que resolver la columna más cubital del radio, nos fuimos un poquito más medial al abordaje de Henry clásico, ahí como se ven la herida, para llegar un poquito mejor a ese fragmento. Y el abordaje dorsal clásico, ¿cómo está descrito? Bueno, entonces como conclusión, tener presentes los criterios de estabilidad en la fractura radiodistal, nos van a dar el patrón si esto es para resolver en forma quirúrgica o no. En fracturas articulares, la tomografía computada sin duda es la regla. Una buena planificación nos va a ayudar a tener un resultado favorable. Siempre pensar qué osteosíntesis voy a hacer y las vías de abordaje para resolverlo. Y creo que la correcta indicación va de la mano de una correcta ejecución para que tengamos un buen resultado. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, ahora vamos, hubo un par de cambios en los horarios, así que vamos a hacer el break del almuerzo. ¿Qué tenemos? ¿1 hora? ¿Sí? Traten de ser puntuales, 2 menos cuarto, nos juntamos. Vamos a empezar con la parte práctica, que sería el segundo módulo, así que les damos vía libre para el almuerzo. Muchas gracias.